Ale Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Hoy muy contenta. Estás bailando en una pata. Ganaste 2 casos de una. Ganamos todos, Enrique. Yo solamente soy un instrumento, ganamos todos. Acabamos de hablar con Oscar Tuma y yo medio disiento contigo en el primer caso. Pero no quiero hablar Vamos de eso, voy a por hablar. parte. Vamos por parte. No, yo quiero centrarme un ratito contigo acá y después, si querés, con mucho gusto, por supuesto. El caso Chena. Ese para mí es un caso grosísimo, lo hemos hablado contigo y quiero que nos cuentes un poquito qué pasó. Bueno, el caso Chena, haciendo un recuento rápido, en enero de este año, la jueza de paz Gloria Machuca, no se nos debe olvidar su nombre, No. Gloria Machuca había dictado su sentencia imponiendo al señor Cristian Chena y al medio digital RDN. Eso es muy importante aclarar, Enrique, es un medio digital censurado, ¿verdad? Eso ocurrió en su momento con Ñandutí, con ABC, pero estamos hablando de época de la dictadura. En la era democrática, censurar de esa forma un medio es gravísimo. Ocurrió con RDN. ¿Por qué? Por la utilización de la ley 5777, que veníamos, digamos, en una ola de la mala utilización por parte de los jueces de paz. De repente es como que se descubrió el santo grial para algunas personas, algunas mujeres específicamente, porque evidentemente solamente mujeres pueden utilizar esta ley para recurrir al juzgado de paz para solicitar medidas cautelares cuando dicen sentirse ofendidas. Pero ¿qué pasaba? Realmente se estaba transmitiendo información de interés público que en muchos casos traía aparejados hechos de corrupción que se comentaban. En el caso de Cristian Chena, por haberle dado retweet a un artículo periodístico que se había publicado ya hace tiempo, que exponía el mal manejo en IPS por parte del esposo de Giselle Musquet, señalando supuestos actos de corrupción, y el 20% sobre algunas licitaciones. Es por eso que queda, digamos, el mote de Madame 20% por el porcentaje sobre algunas licitaciones supuestamente amañadas. Eso es lo que decía el material, ¿verdad? Entonces eso se retuitea. Y bueno, por parte del medio, por parte de Cristian Chena, y allí es donde la jueza dice: ya no vas a poder hablar de aquí en adelante con términos que a la señora Giselle Musquet puedan ofenderle o agraviarle. Entonces eso entra en el marco de la completa y absoluta subjetividad. Y más aún cuando decimos de aquí en adelante, entonces estamos hablando directamente de lo que es censura previa, ¿verdad? Bueno, eso se apeló, evidentemente, fue a un juzgado de primera instancia en grado de apelación. Y finalmente el día de hoy obtuvimos la sentencia con 28 páginas de una sentencia donde la jueza hace lo que conocemos como control de convencionalidad. Espera, ¿quién es la jueza? Rosana Frutos Holguín. Es la jueza que revoca la sentencia de la jueza Gloria Machuca y por ende declara que no existe hecho de violencia contra la mujer, ni por parte de Cristian Chena, ni por parte del medio RDN. Entonces se levanta la censura en términos prácticos y sencillos, ¿verdad? Y sienta un precedente importantísimo, porque dice: cuando se trata de la transmisión de información de interés público que trae, digamos, que encierra supuestos actos de corrupción, es totalmente intrascendente el sexo de la persona, dice la jueza. Entonces no pueden utilizar esta ley sobre pretexto de violencia contra la mujer cuando lo que se está transmitiendo son actos o hechos de supuesta corrupción. Es totalmente intrascendente que sea hombre o sea mujer, porque aquí lo que importa es la transmisión de la información de interés público. Entonces se sienta, digamos, un precedente y se marca un camino para nuestros jueces de paz, que están bastante confundidos algunos con cómo aplicar esta ley, ¿verdad? Porque entra, digamos, en el terreno de si no imponemos las medidas de prevención o las medidas cautelares, entonces esto puede generar un daño mayor. Digamos que se genera como una psicosis y la premura por aplicar e imponer cualquier medida de protección a través de esta ley sin analizar realmente el caso por caso, ¿verdad? Ahora, y vos y yo lo hemos hablado ya muchas veces, y en general hemos estado de acuerdo en ese tema, pero si me permitís, yo tengo un susto que se mantiene a pesar de esta sentencia, derivado de la potestad que otorga la ley 5777 a los jueces de paz mediante su artículo, creo que es el 34, que deriva
a la ley 1600, que a su vez en su artículo 2, estimado amigo, dice literalmente el juez podrá disponer cualquier medida. El Guatamina calcula cualquier medida. Y estoy repitiendo una cosa que vos ya escuchaste, pero te pido un poquito de paciencia porque quiero graficar lo que para mí es grave acá. Lo que para mí es grave acá, y esto no es que un juez de paz no lo deba saber, estimado amigo. Un juez de paz está tan obligado como cualquier ciudadano a vivir de acuerdo a la Constitución. Entonces, no está en el poder del juez de paz imponer la censura. Nunca. ¿Por qué no está en poder del juez de paz imponer la censura? Porque la censura tiene una prohibición expresa y taxativa en el artículo 26, primer párrafo. Y además en el 27, primer párrafo, eso se extiende a los medios. Entonces, cuando viene Gloria Machuca, mi querida Ale, y dice, yo no sé qué hacer, entonces voy a aplicar nomás esto. No, discúlpame, mija, estás prevaricando. Prevaricando contra la Constitución, contra el texto expreso de la Constitución. Y aquí viene, perdón por la perorata, pero quería ponerte todo el escenario, ¿verdad? Esta cuestión, yo creo que esta sentencia hoy todavía no resuelve. Y la segunda es, yo sé que vos estás en contra de lo que voy a decir, pero hay que derogar esta ley. Por lo menos hay que derogar el artículo 34. Bueno, ocurre un problema muy grave, sí, efectivamente, con la remisión que hace al proceso de la 1600, ¿verdad? Que en su momento, fíjate, 1600/2000, en el año 2000 se crea esta ley cuando evidentemente no existían las redes sociales, la plataforma digital como existe ahora en la transmisión de información, ¿verdad? Entonces, las medidas cautelares que se otorgan en su momento era, lógicamente, separar al supuesto agresor a tantos metros de la víctima, ¿verdad? Para evitar un daño mayor o que se incremente la violencia o interrumpir esa violencia. Entonces, hasta ahí todo bien con la protección, que de hecho también finalmente se demostró que no resultó ser tan eficiente, ¿verdad? Hasta tanto y en cuanto podamos realmente utilizar, por ejemplo, las tobilleras electrónicas para tener, digamos, algún otro método de control que arroje una mayor respuesta a lo que nosotros queremos como prevención, que es harina a otro costal, pero básicamente ese era el espíritu de la ley en su momento. Ahora, cuando la 5777 se remite a esa para su procedimiento y, oh sorpresa, nos encontramos justamente con el artículo 2, que en el literal F, ya Enrique se sabe de memoria. De memoria. Remite justamente y le da esa potestad al juez de aplicar cualquier otra medida, dice que el juez considere pertinente. Entonces nos encontramos ante un escenario total y absolutamente discrecional para el juez. Y cuando hablamos de expresiones, es decir, de restringir la libertad de expresión, sabemos que lo peor que se le puede hacer a la libertad de expresión es mantener leyes ambiguas, leyes que dejen en completa discrecionalidad al juez. Es lo contrario, es la antítesis de la protección al derecho a la libertad de expresión. Entonces ahí es donde encontramos el problema principal para lo que se refiere a la violencia telemática, la violencia digital, en este caso señalaron también la violencia contra la dignidad, ¿verdad? Bueno, básicamente es así como se cierra el problema y efectivamente creo yo que se debe trabajar, y ahí es donde coincidimos con Enrique, en, digamos, la modificación de ese artículo 2 en el literal F cuando se refiere a cuestiones que entrañan evidentemente expresiones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la libertad de expresión. Te voy a decir algo a tu beneficio, para que vas a usar en tu beneficio en tu discusión conmigo, pero te voy a decir... Ahora eso me abogado. No. ¿Sabes? A ver, Ale, yo creo que cualquier persona que esté en la judicatura, que tenga un mínimo, escuchá bien lo que te voy a decir, de decencia. No estoy hablando ya de... No. Un mínimo de decencia. Debería saber que esa disposición, cualquier medida, excluye categóricamente a la censura. ¿Por qué? Porque la Constitución es la ley suprema. Ahora, ¿qué tenemos acá? Lastimosamente tenemos una tradición judicial, Ale,
y mira lo que estoy diciendo, una tradición judicial derivada del derecho argentino. Y el derecho argentino, estimados amigos, una patraña nazi. Pero no porque yo digo, porque lo dice la acordada del 10 de septiembre de 1930 de la Corte Suprema Argentina Heil Hitler. Entonces Argentina es un país sin constitución. Y una cantidad de estos pelotudos estudió en Argentina. Entonces viene acá Gloria Machuca y dice: la Constitución me importa un carajo, el artículo 26 me chupa un huevo, la ley 5777 es superior. Perdóname la grosería, pero quería decirlo con mucha claridad. Básicamente, y Enrique, acá voy a contar una evidencia. Cuando me tocó plantear la apelación, me costó un gran trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque me costó mucho entender la sentencia de Gloria Machuca, porque es básicamente inentendible. Y no lo digo solamente yo, también lo dicen otras personas que digamos, se tomaron el tiempo de analizar esta sentencia para finalmente dar su opinión. Entonces, costó entender porque realmente no se hizo un análisis sobre el problema en sí, sobre la ley 5777, sobre los tipos de violencia que se alegaban, sobre las pruebas, además de un montón de violaciones en el marco de ese proceso que también señaló la jueza Rosana Frutos. Incluso dijo que se cometieron violaciones al debido proceso. Eso quedó bien claro en esta sentencia, porque efectivamente fue así en cuanto al derecho a la defensa del señor Cristian Chena. Pero realmente es una sentencia bastante complicada de entender y como bien decís, más bien parecía, y no está en mi ánimo criticar porque realmente no me gusta criticar, me gusta debatir en base a la ley y no criticar a la persona o lo que hace, pero en este caso sí se trata de la crítica a una sentencia judicial, y esa sentencia judicial básicamente no estaba fundamentada en nada. Parecían simplemente ideas o ocurrencias, pero bueno, finalmente se hizo y este es el resultado. Realmente bastante valiente nuestra jueza, porque estábamos peleando contra toda una estructura, ¿verdad? No es un caso más, no estamos hablando de un caso menor, y bueno, finalmente también la protección de un medio digital de comunicación como RDN. Categóricamente, y a ver, a mí me satisface, digamos, el resultado, pero yo me quedo inquieto porque las cuestiones de fondo no están resueltas. Es decir, las cuestiones de fondo, digamos, de la discrecionalidad que vos mencionaste. Y, estimado amigo, una cosa que Ale ya me escuchó, un minuto nomás porque tenemos que ir a la pausa, Ale. Pero un minuto, no, menos de un minuto, estimado amigo. Acá hay una cantidad de abogadillos que tienen un discurso recurrente. Y el discurso recurrente es: la mitad de la biblioteca dice esto y la otra mitad dice lo otro. Bueno, yo les acepto su mitad de biblioteca. La mitad de la biblioteca es democrática y la otra mitad es nazi. Y ustedes están usando la mitad nazi. Cuando una norma abre discreción es nacionalsocialismo. Así nomás. Sin embargo, creo que quedó bastante claro. Yo creo que de hecho va a servir como un faro para los jueces, y ya espero por lo menos que no se aplique con tanta discrecionalidad como se empezaba a aplicar. Tenemos el caso de nuestra compañera Portillo. El caso de Mabel Portillo es gravísimo. Sí.